Ahí está. Y nos vamos inmediatamente a Electude. Chicos, necesito que necesito que ustedes entiendan la importancia de que ustedes estudien, ¿sí? No es suficiente que conectemos un par de... Tienen que ustedes realizar estos módulos, tienen que repetir estos módulos. Si lo hacen conmigo en clase, después tienen que volver a repetirlo. Mire, estos módulos los hicimos la semana pasada y nadie lo ha hecho. Estos los hicimos juntos la semana pasada y luego al terminar la clase yo les subo los módulos. Y aquí ninguno de ustedes, mira, ninguno, nadie ha vuelto a revisar los módulos. Y hoy día yo voy a seguir con la materia y los conocimientos adquiridos acá van a ser necesarios para que usted comprenda este módulo. Porque hoy día vamos a analizar, una de las cosas que vamos a analizar es la bomba de alta presión del Common Rail. Y la clase pasada vimos Common Rail. La pregunta es, ¿se acuerda? Por eso que la importancia es que usted repase al menos antes de la clase, ¿ya? Traten de hacerlo, es un consejo. Ustedes deciden, son adultos. Ustedes deciden qué quieren hacer. Si aprender o simplemente pasar el ramo nomás, ¿ya? Ustedes lo deciden. Bien, entonces, hoy día tengo preparado que analicemos el inyector mecánico, cómo trabaja internamente el inyector mecánico, luego cómo trabaja un inyector bomba y finalmente cómo es que trabaja la bomba de alta presión del Common Rail, ¿sí? Yendo igual desde la parte mecánica, netamente mecánico hidráulico y finalmente ya un sistema actual, ¿cierto? Que es controlado por la unidad de control. Recordemos que la semana pasada aprendimos que el Common Rail, la unidad de control, tiene la capacidad de regular tanto la presión de la bomba como el tiempo de inyección, ¿cierto? De los inyectores. Vámonos inmediatamente entonces al inyector mecánico. Vamos a ver las características o alcance del inyector. Vamos a conocer los componentes que tiene el inyector, diseños de inyectores, la función de un elemento llamado la minilla del inyector, función en sí del inyector, el inyector y el funcionamiento del inyector. Recuerden que este es el completamente mecánico. Si bien nosotros estamos estudiando para el área de automóviles, pero en diésel fuertemente vemos modelos o sistemas que no están en los automóviles, sino que están en vehículos de mayor tonelaje, mayor carga, ¿no? O mayor tamaño. Es por ello que es importante que usted conozca esto, porque los sistemas que son mecánicos, estacionarios, del motor se mantiene relativamente estable. De hecho, todos los equipos electrógenos grandes en la industria, por ejemplo, son motores diésel gigantes que cuando hay un problema de corte de energía o cuando tuvimos esa crisis hace harto, como 20, 30 años atrás, en donde se limitaba el consumo de energía eléctrica, las empresas tienen que usar sus propios generadores. Y estos generadores son todos diésel. Entonces, si el día de mañana hay que mantenerlos, repararlos, ¿a quién van a llamar? A alguien que sepa mecánica. Aunque un equipo, ¿cierto?, de generación de energía eléctrica no es un automóvil, no tiene ruedas, pero el motor es lo mismo, es un motor de combustión. Y usted se maneja en el tema de motor de combustión. Entonces, eventualmente usted podría hasta poder reparar, ¿cierto?, mantener uno de estos equipos de generación de corriente eléctrica. Bien, se me escucha bien, ¿cierto? Para que iniciemos. Sí, profe. Súper. Entonces aquí tenemos nosotros nuestro inyector bomba. Recordarán que esto que está acá, ¿se acuerdan que lo revisamos? Es una bombita de émbolo, unitaria. Aquí dentro hay un pistón, ¿cierto? Un émbolo que podemos girarlo para modificar el caudal. Entonces cuando ese pistón sube, aumenta la presión y la presión finalmente vence la fuerza o tensión del muelle, se levanta una valvulita y así el combustible es pulverizado, ¿verdad? Y ahí tenemos el funcionamiento del motor, así es como trabaja. Me pide que hagamos clic en el inyector. Ahí está el inyector, ¿cierto? Dice que el inyector mecánico inyecta combustible en la cámara de combustión del motor diésel. Se monta en la culata del motor.
El inyector funciona por la presión del combustible, que aumenta por medio de una bomba de alta presión. Eso ya lo estudiamos, así que espero que lo esté recordando para que esto que está acá lo comprenda más rápido. Pregunta, ¿cuál es la función del inyector? ¿Inyectar gases de escape en la cámara de combustión? ¿O inyectar aire en la cámara de combustión? ¿O será inyectar combustible en la cámara de combustión? ¿O quizás precalentar la cámara de combustión? Combustible en la cámara de combustión. Muy bien. Y de los sistemas que hemos visto bomba de émbolo lineal, hemos visto bomba distribuidora o bomba rotativa, hemos visto el Common Rail. ¿En cuál de esos tres sistemas se utiliza el inyector para precalentar la cámara? ¿Quién se acuerda? ¿Qué sistema tiene ¿Qué sistemas tiene se acuerda? Pre-inyecciones. ¿Bomba lineal, rotativa o Common Rail? Common Rail. Excelente, no se lo olvide, recuerden. El Common Rail puede precalentar la cámara con las pre-inyecciones, ¿sí? Bien, vamos a ver el funcionamiento de este compadre. Clic en el inyector para abrirlo. 1, 2, 3. Quick. Ahí lo desnudamos. Funcionamiento. Dice que el inyector es un actuador mecánico hidráulico. Mecánico hidráulico. El inyector es un actuador mecánico hidráulico. Voy a aprovechar esta palabra para aclarar. Actuadores, el actuador va a ser, ¿cierto?, aquel que va a transformar una energía en otra energía o una magnitud en otra magnitud. Nosotros estamos en sistemas de gestión electrónica, por lo tanto, cuando hablamos de sensores, por elegido varios que me escogieron en el regulador de presión. Si bien el regulador de presión, ¿cierto?, de combustible, por ejemplo, en gasolina, nuestro regulador de presión no es electrónico. Es un dispositivo completamente mecánico. Por lo tanto, no entra dentro de los actuadores que nosotros estudiamos en esta asignatura. Esta asignatura de diagnóstico electrónico de motores. Entonces nosotros nos dedicamos a estudiar y a comprender todos los actuadores que sean del tipo eléctrico-electrónico. Bien, entonces ¿este actuador es un actuador eléctrico-electrónico? No. ¿Pero por qué lo estamos estudiando entonces? Porque es el sistema. Estamos estudiando un sistema que es mecánico a raíz, ¿cierto?, de la evolución de los sistemas de inyección. Porque ahora estamos todavía en diésel, porque el diésel es más extenso que gasolina. Así es que, recuerde, aquí hablamos de un actuador mecánico hidráulico, exactamente, pero nosotros nos enfocamos principalmente a actuadores eléctrico-electrónicos. ¿Y qué diferencia hay entre un eléctrico-electrónico? Bueno, el eléctrico va a ser aquel que posea principalmente bobinas, como para transformar, ¿no? Generar campo electromagnético. El electrónico es cuando tenga semiconductores, por lo tanto, actuadores electrónicos es como más publicidad. Es decir, un actuador electrónico está orientado a la parte de marketing, pero los actuadores son eléctricos, porque fluye corriente eléctrica a través de ellos y así ellos, ¿cierto?, van a transformar ese flujo de corriente eléctrica en alguna magnitud física. Bueno, sigamos, avancemos acá. Dice, una vez que la presión del combustible en el inyector es lo suficientemente alta, el inyector se abre, ¿sí? Ahí tenemos, se sube, aumenta la presión y fíjese qué inteligente, ¿no? Por acá sigue, y acá abajo llega el combustible. Y en esta zona comienza a generar una presión hacia arriba para comprimir el muelle. Dice que una vez que la presión del combustible en el inyector es lo suficientemente alta, el inyector se abre. La presión mueve la aguja del inyector hacia arriba contra la resistencia del muelle. Cuando la presión cae, es decir, cuando baja, ¿se acuerdan que esta es una válvula check, una válvula unidireccional que no permite que, ¿cierto?, se devuelva completamente el combustible para evitar, ¿cierto?, que la presión caiga a cero. Cuando la presión cae, el muelle empuja la aguja del inyector hacia su asiento. Aquí abajo está el asiento, entonces este muelle hace fuerza hacia abajo. La tensión previa del muelle se puede ajustar con una laminilla en el inyector. Ahí está el sistema de ajuste. Esta tensión
determina la presión de apertura del inyector. Los diferentes espesores de la laminilla proporcionan diferentes tensiones previas del muelle. Entonces vamos a ver un tipo de ajuste. Identifiquemos el nombre de las partes. Dice, canal de retorno, ¿cierto? Sabemos que los inyectores tienen un retorno y una de las ventajas, ¿cierto?, es también su refrigeración. Canal de retorno, carcasa, canal de alimentación, laminilla, ahí está adentro, muelle, aguja de inyección. Vamos a darle un clic. Dice, puedes utilizar el botón para aumentar la presión de la bomba de alta presión. ¿Qué observas? Vamos a darle clic. Esta combustible. La presión del combustible en el inyector aumenta. Verdadero. Tercero, cuando la presión de combustible disminuye, el inyector se cierra. Verdadero. Y la aguja del inyector se desplaza hacia arriba. También verdadero. Excelente, señor, muy bien. Esto es relativamente sencillo, pero pensemos que esto tiene 100 años, por lo menos. Sí, recordemos eso, recordemos que el sistema de émbolo, este sistema que estamos nosotros mirando acá, tiene más de 100 años de antigüedad, más de 100. Imagínense, en esa época crearon todo esto. Hoy día uno lo ve como súper sencillo, como lógico todo, pero en esa época, wow. Bien, vamos a la tercera. Carcasa, la carcasa parece que era aquí, ¿cierto? El muelle, tiene que ser este de aquí. La aguja de inyección debería ser esa. La laminilla era la que estaba arribita, ¿cierto? Es como, nosotros yo creo que le podríamos llamar así como tipo de golilla, ¿no? O lainas. Se usaban mucho las lainas antiguamente. Canal de alimentación sería este. Y canal de retorno, este de acá. Perfecto. ¿Y cuál es la función de la laminilla? O estas lainas, para que sea más familiar la palabra. ¿Calibrar el rendimiento del combustible o será para calibrar la proyección del inyector o será para calibrar la presión de apertura o para calibrar el punto alto de la aguja del inyector? La presión de apertura. Excelente, al ajustar el grosor de la laminilla, la tensión previa del muelle cambia. Efectivamente, es mucho más económico colocarle una laina que cambiar el muelle por otro con una tensión distinta. En el fondo es eso. Porque con el tiempo, porque hay que ir ajustando esto, por los desgastes. Porque con el tiempo el muelle también va perdiendo su tensión. Entonces van ocurriendo varias cosas. Es el problema de todo este sistema mecánico. Se lo vuelvo a repetir. Carburador y todos los sistemas diésel mecánicos, el problema era que no se ajustaban solos. No se autoajustan. Entonces, cuando comienzan a desgastarse los elementos, que es natural y normal, no hay una compensación. Entonces, hasta cuando ya no tenemos un problema grave o cuando ya simplemente el vehículo no pasa el control de emisiones contaminantes, ahí uno tiene que entrar a reparar, ¿sí? En cambio, con la gestión electrónica, la ventaja es que, ¿cierto? Como trabaja el lazo cerrado, siempre la unidad de control tiene la manera, a través de los sensores, de determinar cómo se encuentran las cosas y así poder hacer ajustes. Tipos, dice. Hay dos tipos principales de inyectores mecánicos, el inyector de aguja cónica y el inyector multi-orificio. La aguja del inyector sobresale del inyector. Este diseño se utiliza para motores diésel de inyección directa. Y los multiorificios, la aguja del inyector está completamente dentro del inyector y el combustible se inyecta a través de orificios en la tobera de inyector. Este diseño se utiliza para motores diésel de inyección directa. Entonces, si ambos se utilizan para inyección directa,
¿Cuál creen ustedes que sería el más moderno? ¿El de aguja cónica o el multiorificio? El multiorificio. Ajá, muy bien. El inyector multiorificio generalmente tiene múltiples orificios a través de los cuales se crean múltiples conos. Entonces, ¿por qué es mejor? Porque la idea es mezclar. El combustible cuando se inyecta debe mezclarse con el aire que está comprimido. Recordemos que el motor diésel, distinto al gasolina, en el sentido de que la carrera, cuando vamos comprimiendo, vamos del punto muerto inferior al punto muerto superior en la carrera de compresión, lo que está comprimiendo en diésel es solamente el aire. En gasolina comprime la mezcla, ¿no? Pero en diésel solamente el aire. Entonces la idea es que cuando se inyecta el combustible, definimos dos, un elemento y el otro. Para eso tenemos que lograr que las gotas de combustible sean lo más pequeñas posible. Y eso se logra teniendo inyectores con multiorificios. Y mientras más pequeñito sea el orificio, más pequeña va a ser la gota, ¿cierto? El problema es que para poder hacer pasar un fluido o un líquido, en este caso diésel, a través de unos pequeños orificios, se requiere una alta presión. Mientras más pequeño el orificio, más presión necesitamos. Por eso que el Common Rail llega hoy día, el promedio de presión, hablamos de 1600 bar, que es lo que vimos la semana pasada. Bien, ahora se puede ver la parte inferior de aguja cónica, este es el sistema cónico. Utiliza el botón para activarlo y vamos aquí a escoger lo que estamos observando. Ahí se encuentra, ahí está, mire usted, nuevamente. La aguja dice sobresale del inyector. ¿De acuerdo o desacuerdo? De acuerdo. De acuerdo. La segunda dice hay un cono de inyección. Verdadero. Sí, La tercera, la aguja del inyector se desplaza hacia arriba. Verdadero. El inyector tiene múltiples orificios de inyección. Falso. Muy bien, ¿cierto? Podríamos decir que este es uno de los más viejitos. Ahora se puede ver la parte inferior del inyector multiorificio. Utiliza el botón para activarlo y ¿qué observas? Mira, qué bonito. Hay un cono de inyección. ¿Qué opina? Falso. La aguja sobresale del inyector. Falso. La aguja del inyector se desplaza hacia arriba. Verdadero. Y el inyector tiene múltiples orificios de inyección. Verdadero. Muy bien, excelente. Vamos a clicar en el diseño apropiado. Inyector de aguja cónica, ¿sería el de la izquierda o el de la derecha? Izquierda. izquierda. Very good, por lo tanto, el de la derecha sería el inyector multiorificio. Perfecto. Evaluemos las siguientes afirmaciones. Dice, el inyector de aguja cónica se utiliza para motores diésel de inyección directa. Verdadero. Y el inyector multiorificio se utiliza para motores diésel de inyección directa. Verdadero. Sí, Excelente, así es. Muy bien, ahí ya terminamos, ¿cierto? Completamente mecánico. Volver a ver el descriptor para que así ustedes puedan darse cuenta en qué parte estamos, ¿ya? ¿En qué parte estamos? 740, no, sí, aquí está. Entonces, para que ustedes vayan en su mente, ¿cierto? Vayan viendo un poquito en qué parte nos encontramos en este minuto. Nosotros hemos visto sistema de inyección de gasolina y estamos viendo inyección diésel, ¿sí? Vimos el sistema de inyección con bombas, Ahora estamos en sistemas de inyección con
inyector bomba. Acá, el Common Rail, que también lo comenzamos a ver la semana pasada y hoy día vamos a seguir con él, ¿ya? Entonces, aquí en esta parte estaríamos. Para ya después meternos de cabeza al proceso de combustión y emisiones contaminantes, ¿ya? Esto tiene que ser próxima semana sí o sí, sin falta. Vamos a la inyector bomba. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver las características del inyector bomba, los componentes del inyector bomba, funcionamiento del inyector bomba, la función del inyector, el inyector bomba como tal, y el funcionamiento, ¿cierto?, nuevamente del inyector bomba. Fíjense la palabra inyector bomba. Inyector bomba. Acá, en el inyector mecánico, nosotros partimos con esta imagen. ¿Se da cuenta? Entonces acá tenemos el émbolo, que es como la representación de una bomba lineal, ¿no? Pero esta vez se supone que esta bomba se representaba cuando los motores eran muy grandes. Pero podemos imaginarnos que este émbolo representa una bomba de émbolo en línea. Entonces tenemos una bomba externa para suministrar presión a todos los inyectores, ¿verdad? Lo mismo lo vimos con la bomba distribuidora o bomba rotativa. Y lo mismo con el Common Rail. Common Rail también tiene una bomba grande para los inyectores. Pero aquí hay una diferencia, y eso es lo que vamos a conocer. El inyector bomba. Fíjese usted. Ahí tenemos el inyector y vemos arriba del inyector, mire. ¿Se acuerda que en la bomba de émbolo en línea, justamente un leva es el que mueve el émbolo? ¿Sí? ¿Se acuerdan que era un leva? Ok. Aquí el leva actúa directamente en el propio inyector. ¿Sí? Un inyector bomba es una bomba de alta presión y un inyector en una única carcasa. Se monta en la culata. La función del inyector bomba es inyectar el combustible en la cámara de combustión del motor. La bomba de alta presión del inyector se acciona mediante el árbol de levas y una electroválvula. Clic en el inyector bomba. ¿Y cuál es la función del inyector? Inyectar aire en la cámara de combustión, inyectar gases de escape en la cámara de combustión, inyectar combustible en la cámara de combustión o precalentar la cámara de combustión. Inyectar combustible también. Exactamente, ¿cierto? Y aquí ya vemos algunas partes, el inyector como tal, bomba de alta presión, ¿cierto? Y una válvula electromagnética. Mire, ya aquí estamos encontrando algo interesante, un control electromagnético. ¡Wow! ¿Qué es característico de un inyector bomba en comparación con otro tipo de inyector? Que la bomba de alta presión y el inyector están juntos en la misma carcasa, o la presión de inyección es menor, o el inyector bomba se controla electrónicamente, o la presión de inyección es mayor. La primera. La primera, muy bien, señor. Válvula electromagnética. Lo que está acá arriba, acciona la bomba de émbolo y la electroválvula está cerrada, se crea presión en el inyector. El inyector inyecta el combustible. La electroválvula se acciona mediante la unidad de control del motor. ¡Wow! Bien, o sea, el inyector anterior era completamente mecánico. Ahora estamos viendo un sistema de inyector bomba, pero tiene un control, que es por parte de la unidad de control, la ECU. Bien, aquí vemos un avance, ¿no? Un avance en la tecnología. Dice que la electroválvula se acciona, sería una electroválvula, un solenoide, se acciona mediante la unidad de control del motor. Mientras la electroválvula y la bomba sigan funcionando, el inyector inyecta combustible. La presión del combustible mueve la aguja del inyector hacia arriba contra la resistencia del muelle. Clic en el inyector bomba para ver el interior. Ahí vemos el interior, mire.
Estamos viendo aquí esta parte, esta zona viene siendo la parte de la bomba, ¿sí? Ahí se genera la presión para elevar aquí, ¿cierto? La aguja, aquí tenemos el muelle. Y por otro lado tenemos un sistema de control. Fíjense que es un solenoide, bobinas, muelle, émbolo y pasos. Una válvula. Entonces cuando se energiza se mueve el émbolo, ¿cierto? O este vástago, como le quieran llamar. Y eso va a generar una apertura o cierre de los pasos de combustible. Entonces es un sistema de control. ¿Y qué lo controla? La EQ. Ahora se puede ver, dice el inyector bomba en funcionamiento. ¿Qué observas? Aquí vemos el color verde, nos quieren mostrar la inyección real. Y cuando llegamos al punto de la inyección máxima. Entonces ahí vemos cómo está el trabajo de la electroválvula, el trabajo del leva, de la bomba, ¿cierto? Porque esta es la bomba en el fondo, este es el émbolo. Prácticamente no se alcanza a ver la inyección máxima. Bueno, ¿qué observa? Dice, la bomba de alta presión y el inyector están juntos en la misma carcasa. ¿Se ve así? Verdadero. El inyector bomba inyecta combustible. Verdadero. La electroválvula se acciona. Verdadero. La leva acciona la bomba de alta presión en el inyector. Verdadero. Muy bien, señor. Observó perfectamente. Válvula electromagnética viene siendo esta. El inyector viene siendo el de aquí abajito. Y la bomba la parte superior del inyector. Haz que el inyector bomba, dice, inyecte la cantidad máxima de combustible accionando el interruptor de la electroválvula. Después de soltar el interruptor, la válvula vuelve a abrirse. Vamos a ver si la juntamos. ¿Por ahí será o no? Después de soltar el interruptor, la vuelve a abrir. Ya. Si yo presiono, mire, ahí yo tengo el control de la electroválvula. Entonces dice, haz que el inyector bomba inyecte la cantidad máxima de combustible accionando el interruptor de la electroválvula. Si yo no acciono nada, no hay inyección. ¿Se fijan? Si yo no acciono nada, el inyector no inyecta. Entonces yo, si quiero inyectar, vamos a hacer ahí la parte amarilla. ¡Tuan! ¿Se fijan? Otra vez. No. Entonces, de esa manera, la EQ puede controlar cuando genera la inyección. Ahora sí, ¿eh? Correcto. Muy bien. Acciona la electroválvula cliqueando el interruptor. Mantén el interruptor pulsando durante al menos 2 revoluciones del árbol de levas. ¿Qué observas? Ok. Vamos a hacerlo ahora. Una. ¡Oh! El inyector continúa inyectando siempre y cuando la electroválvula esté en funcionamiento. El inyector solo inyecta durante la primera revolución del árbol de leva. Solo la primera. Exacto. Después de cada inyección, la electroválvula debe desconectarse brevemente para poder reabastecerse de combustible, porque aquí hay todo un tema de presiones. Entonces ahí no pasó nada. ¿Se fijan? Entonces hay que volverla ahí y ahí nuevamente. Muy bien. Haz que el inyector
presionar, mantener, soltar, ¿cierto? Y después habría que volver a presionar para que se produzca la inyección. Debe soltar brevemente el interruptor después de una inyección para que se pueda administrar combustible nuevamente. Acciona el inyector bomba durante la mitad del tiempo máximo de inyección. Vamos a ver si lo logramos. Por ahí. ¿Ve? Entonces, ¿qué se está logrando con esto? Ajustar la cantidad de inyección. Entonces, con esta forma, con este inyector bomba con solenoide, la ventaja es que la unidad de control ya tiene la facultad de ajustar la cantidad de combustible. Recordemos que el inyector visto anteriormente solamente podíamos ajustar la cantidad colocándole lainas, ¿sí? Había que sacarle o colocarle laina. Eso quiere decir que hay que sacar el inyector, abrir el inyector, colocar el laina, hacer el ajuste, lo mismo que el mecánico hacía con el carburador en gasolina. Ajustes mecánicos, colocando elementos como los chicleres, regulando tornillitos, pero después con el funcionamiento normal del motor, esos ajustes se van desajustando. ¿Sí? Es por ello la importancia de tener un sistema que se pueda ir ajustándose solo. Y ahí tenemos el uso de la unidad de control, los sensores, y este sistema, ¿no?, que estudiamos hace un par de clases atrás, el lazo abierto o lazo cerrado. Acciona, dice el inyector de la bomba desde el punto en el que la leva apunta hacia abajo. Hazlo para un cuarto del tiempo máximo de inyección. Vamos a ver. Incorrecto, dice, no permitió que el inyector bomba inyecte durante el cuarto de tiempo. Ya, tranquilo. ¿Por ahí será? ¿O no? ¿Un cuarto? No. Otra vez. Vamos. Tampoco. ¿Desde dónde lo hago? A ver. ¿Quién me ayuda? Porque aquí sería 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Entonces dice, acciona el inyector de la bomba desde el punto en el que la leva apunta hacia abajo. Ahí, y un cuarto sería hasta ahí, po. De aquí hasta ahí Sería sería la mitad de eso, profe. Es que sería el máximo La tiempo mitad de de lo verde. Ya, ustedes me dicen cuándo aprieto y cuándo suelto. A ver si la chuntan. Espérense. Ahí está, ya. Ustedes me avisan. Ah, Muy bien, ahí está. Pero la mitad de la mitad, ¿eh? Claro. sí, a la mitad. Muy bien, ya ahí la chuntamos la primera. ¿Qué se utiliza realmente para accionar la electroválvula? ¿Se utiliza la unidad de control del motor o un interruptor? La unidad. Un interruptor. Muy bien, ambas están correctas. ¿Por qué? Aunque si yo le coloco esto, me va a decir que malo. Sí, estamos de acuerdo. Pero ¿por qué yo digo que ambas están correctas? Porque la unidad de control del motor está trabajando como un interruptor. ¿Se entiende? La unidad de control está haciendo esta pega. Esto que estoy haciendo yo aquí, con el botón, con el conmutador, con el interruptor, esta pega la hace la unidad de control con un o mediante un transistor. Por eso que vimos transistores en electrónica, para que hoy día podamos comprender cómo la unidad de control puede alimentar, ¿cierto? Por ejemplo, la bobina de un solenoide. ¿Cómo lo hace? Con un transistor. Entonces, este interruptor que está acá, si lo llevamos, porque esto es una forma de mostrar para explicar, pero en realidad no es un interruptor así. En realidad es un transistor. ¿Qué necesita esta bobina? Alimentarse con 12 volts. Aquí representan una fuente o batería, una pila. Este es el símbolo de una pila. Entonces, por acá tengo un positivo en un cable y el otro cable es el negativo. Entonces, lo que yo puedo hacer es conectar directamente a masa.
se va a la EQ. Y pueda conducir entre colector y emisor. Y así alimenta con 12 volts a la bobina y la energiza. ¿Sí? Por eso que vemos electrónica, para que comprendamos después diagnóstico. Perfecto. Vamos ahora a nuestro sistema más avanzado, Common Rail. Componente de la bomba de alta presión, circuito de combustible y funcionamiento de la bomba. Nosotros no hemos visto la bomba, nosotros vimos el sistema completo, ¿se acuerdan? Acá, Common Rail, CRD, diésel, riel común, ¿cierto? Es un riel común diésel, Common Rail. Condiciones de funcionamiento. Esto fue la semana pasada. Y aquí revisamos todo el circuito completo, cómo trabajaba, ¿se acuerdan? En frío, arranque, qué sé yo. Bueno, ahora nos vamos a enfocar exclusivamente en la bomba de alta presión. Dice que la bomba de alta presión tiene que suministrar suficiente combustible a alta presión a la rampa, ¿cierto? Nuestro conducto, este riel común, en todas las condiciones de funcionamiento. La semana pasada, cuando estuvimos trabajando, ¿cierto?, en este simulador, veíamos que la presión puede llegar a 1600 bar, al menos la bomba que nos presentaron aquí como ejemplo. En la práctica, sabemos ya que hay bombas Common Rail que llegan a los 2000 hasta los 2200 bar. Bien, dice que el combustible va desde el depósito de combustible y a través del filtro por la electrobomba de combustible. La bomba de alta presión es la transición de baja a alta presión. La cantidad de presión de combustible se determina por el regulador de presión, que devuelve el exceso de combustible al depósito a través del conducto de retorno. La bomba se acciona por el motor, ¿sí? Nosotros vimos que esta bomba de alta presión se acciona mediante una correa, la correa de distribución. Por acá vemos un filtro, por acá vemos una bomba eléctrica, mire usted, bomba eléctrica, esto es más familiar a gasolina. Y aquí tenemos sistema de regulación, ¿no? Vamos a dar clic, identifiquemos los componentes. La bomba de combustible sería... ¿Qué dice? Han marcado esta parte como bomba de combustible. Antes de marcar bomba de combustible. Ya. Entonces, la bomba de combustible aquí va a ser la eléctrica, ¿cierto? Porque la diferencia entre bomba de combustible y bomba de alta presión de combustible. Luego el filtro viene siendo este elemento. La bomba de alta presión viene siendo esta, ¿sí? Bomba de combustible o electrobomba y bomba de alta presión. La rampa, que viene siendo donde termina esta cañería, aquí está la rampa o regulador o riel, y nuestro regulador de presión, ahí está, ¿cierto? Recordemos que este regulador de presión es controlado por la EQ. Vamos a dar clic en los componentes del circuito de combustible que no tengan presión. Díganme ustedes qué componentes del circuito no tienen presión. Alta presión, ¿no? Dice que no tengan presión. Sin miedo, para ver, démosle clic aquí, al tanque de combustible. ¿Qué nos dice? Aquí, nada. Aquí, nada. Aquí, incorrecto. Que no tengan presión. ¿Pero qué componente? A ver, ahí localiza uno, ¿ves? Uno de los dos componentes. Conducto de suministro, no hay presión. Y aquí en retorno, tampoco. Bien, entonces, esta cañería no hay presión, no, porque está conectado al depósito, que tampoco. Pero después de la bomba, aquí en esta cañería sí hay presión, entre un 3 o 4 bar, un bajo. Y alimentamos a la bomba, ¿se acuerdan? Y acuérdense que aquí había todo un sistema para poder elevar la presión, ¿no? Que lo vamos a revisar ahora. Clic en el conducto de baja presión, más o menos 2 bar del circuito de combustible. Ya, ¿dónde creen ustedes que habría una baja presión? Después de la bomba y después del filtro.
Después de la bomba, correcto, ¿eh? Muy bien. Sí, todo esto para acá. Excelente. Clic en el conducto de alta presión, mira, entre 100 a 1400 bar del circuito de combustible. Y para allí por las altas presiones, ya que un chorrito que salga te traspasa. Clic dice en el eje que acciona la bomba de alta presión. Será este, ¿cierto? Vamos a ver. Correcto, muy bien, la chunté. Vamos ahora a ver cómo trabaja internamente. Clic en la leva excéntrica. ¿La leva excéntrica será lo que está al centro? Vamos a leer primero. Dice que el eje que acciona la bomba de alta presión se acciona por el motor a través de una correa de leva, cadena o engranaje. Gira a la mitad del que fluye a través de la bomba, lo enfría y lo lubrica. El eje de accionamiento tiene una leva excéntrica que acciona 3 émbolos de bomba. Se utilizan 3 elementos de bombeo para reducir las cargas máximas en la bomba y en la correa cadena de accionamiento. Esto reduce el par a solo el 10% del par necesario opcional y crea una carga. Estamos viendo que esta bomba de alta presión Cameron evidentemente es la evolución de las bombas vistas anteriormente, la bomba rotativa y la bomba de émbolo lineal. Y aquí esta que tiene, ¿cierto? De tener 3. Profe, no se le escucha. Se fue. No, hace rato estaba con problemas. Parece que se le murió el internet, profe.
Ya, volví. ¿Me escuchan? ¿O no se me escucha? Sí, profe, ahora sí. Ahora sí, profe. Mm. Sí se le escucha, profe. ¿Hay alguien en casa? Chuta, ahora él no nos escucha a nosotros. Profe. Si se le escucha, profe. ¿Sí se escucha? Yo no lo pero usted no nos escucha. No, no lo Este escucho, qué tiene, raro. nos tiene silencio. A ver, yo no me acuerdo. Ah, pero puede ser por acá, ¿no? Usted no nos escucha. Microsoft Teams está usando el micrófono. Ya, vamos a compartir. Vámonos a ir al... Aquí estábamos, ¿no? Pero que fome que no lo escucho. Alguien está hablando, ¿no? ¿Por qué alguien, que alguien hable? A ver, porfis. Algo, profe. Ahora sí, profe. Profe, No la escucho. No escucho nada. Aro. Ya, eso voy a hacer. Deme un segundo. Ya, ahora volví. ¿Se escucha? ¿Quién me Ahora habla? sí, no, profe. sí, profe. ¡Excelente! Ahora sí. Ahora lo escuché. Oh, esta cuestión. Tuve que salirme, volver a reiniciar el computador, no sé. Bueno, ya. Vamos a compartir la escritorio otra vez. Ah, pero vamos. Ah, se está grabando ya. Vámonos entonces acá nuevamente. Ahí estamos. Y estábamos con estábamos con inyector Common Mogla, Rail. ¿cierto?
Ah, de veras. Que voy a tener que buscarlo otra vez porque se salió. Pero nos vamos a ir acá mejor. Vamos a irnos a... Parece que era en módulos. Estándar. Y aquí nos fuimos a sistemas de propulsión. Y aquí estábamos en sistema diésel. Y creo que estábamos en actuadores. Y aquí estábamos en avanzado. Inyector mecánico, inyector bomba. Pero igual lo tengo que después agregar. Inyector bomba, el otro era inyector mecánico, ¿cierto? Ahí está, inyector mecánico. Y el tercero era Common Rail, nos vamos a Common Rail. ¿Era Common Rail bomba de alta presión? Pero el Sí, avanzado. profe. Ya, ahí lo tenemos otra vez. Ahí está el que ya hicimos. Ahí está el que ya hicimos. Y aquí está el que estábamos haciendo. Ya. Estábamos a ver. Aquí está, ¿cierto? Veíamos que el eje se acciona la bomba de alta presión, que se acciona por el motor a través de una correa, bla, 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 y hablaba, ¿cierto?, que el eje de accionamiento tiene una leva excéntrica que acciona 3 émbolos de bomba. Entonces, esta bomba ahora va a tener nada más que 3 émbolos. Si recordamos la primera bomba tenía, ¿cierto?, un émbolo por cada inyector. Clic en la leva excéntrica, y la leva excéntrica sería esta, ¿no? ¿Por qué dice no se acciona eléctricamente la bomba de alta presión? ¿Por qué cree usted que no se acciona eléctricamente la bomba de alta presión? ¿Porque la bomba necesita demasiada potencia? ¿O porque la bomba se acciona eléctricamente? ¿O porque un motor eléctrico no puede alcanzar la velocidad necesaria? La primera, ¿no? La primera, ¿cierto? A plena carga la bomba necesita casi 4 kilowatts. Entonces solamente el motor de combustión puede entregar esa cantidad de potencia, fuerza, energía, qué sé yo. ¿Cuándo se aspira el combustible? Y aquí vamos viendo, ¿cierto? Porque son los tres iguales, ¿no? Aquí estamos viendo la aspiración, fíjense cómo este elemento abre y cierra, aquí tenemos una valvulita tipo unidireccional con esa bolita, entonces vemos el cambio de color, ¿no? Y vemos las carreras, admisión, expansión, admite y luego lo expande, lo toma y lo envía, ¿cierto? Lo toma y lo envía. Cuando así trabaja. ¿Y cuándo se aspira el combustible? Cuando el émbolo baja, cuando el émbolo sube o cuando el émbolo está cerca de la parte inferior de su carrera. Cuando baja. Muy bien, señor. ¿Y la válvula de salida se abre cuándo? ¿La presión en la cámara de la bomba es mayor que la presión en el conducto o el émbolo ha alcanzado la parte superior de su carrera? La primera. Correctísimo, señor, muy bien. Émbolo de la bomba, ¿cierto? Válvula de entrada y válvula de salida, mira. Dice que la bomba de alta presión está diseñada de tal manera que con plena carga se puede suministrar suficiente combustible a alta presión en la rampa. Esto causa un exceso de combustible cuando el motor funciona con carga parcial. El regulador de presión asegura que la presión en la rampa no aumente demasiado, haciendo que vuelva parte del combustible al depósito de combustible. Algunos sistemas están equipados con una válvula de cierre del evento. Con carga parcial, cuando esta válvula se abre, uno de los émbolos de bombeo se desconecta y la bomba funciona con 2 émbolos en lugar de 3. Repito,
Algunos sistemas están equipados con una válvula de cierre de elemento con carga parcial. Cuando esta válvula se abre, uno de los émbolos de bombeo se desconecta y la bomba funciona con 2 émbolos en lugar de 3. Esta es una forma de accionamiento que tiene, o de control que tiene la ECU en algunas de estas bombas de alta presión. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Con carga parcial, repito, con carga parcial, la bomba tiene exactamente la cantidad correcta de combustible. O con carga parcial la bomba tiene demasiado combustible, o con carga parcial la bomba tiene muy poco combustible. La segunda. Excelente. Y en la práctica, ¿el exceso de combustible con carga parcial se puede reducir disminuyendo la velocidad de la bomba? ¿Se podrá reducir? Falso. Leamos otra vez aquí, mire. Dice, algunos sistemas están equipados con una válvula de cierre de elemento con carga parcial. Como ya sabemos que el combustible estamos sobrados de cariño con carga parcial. Cuando esta válvula se abre, uno de los émbolos de bombeo se desconecta y la bomba funciona con 2 émbolos en lugar de 3. O sea, de estos 3, cuando la ECU lo considera necesario, simplemente es capaz de anular uno de ellos. Entonces, Verdadero, entonces. muy bien, es capaz de desconectar uno de los elementos. Es una de las características de la bomba de alta presión de un Common Rail, que es posible desconectar uno de los 3 elementos. Y haciendo en la práctica el exceso de combustible con carga parcial se puede reducir. ¿Cómo? Haciendo que vuelva algo de combustible al depósito de combustible. Verdadero. Y esto se llama retorno, ¿cierto? Muy bien. Mire, mire qué bonito, ¿ves? ¿Qué le pareció? Esta es la bombita de alta presión. Nos faltaba poquito para terminar esta sesión. Ya está. Entonces, señores, les voy a dejar inmediatamente los 3 módulos que vimos ahora recién. Pero acuérdense que yo se los dejo acá para que ustedes después lo revisen. ¿Ya? Para que usted lo revise, lo repase. ¿Ah? No como estos dos la semana pasada, mire, están tan blanquitos los dos. Nadie los ha visitado. Pobrecitos, módulos, están con tristeza. Solamente el profe los visitó. Ya, vamos a partir con el inyector bomba. Vamos a agregar acá, vamos a ver si me aparece. No. Vamos a colocarle aquí favorito. Aquí le colocamos a actualizar. Módulos, inyector bomba. Ahí está. Bien. Ahora vamos a inyector mecánico. Vamos a ver si lo actualizo, me aparece. Inyector mecánico, perfecto. Y lo colocamos arribita del inyector bomba porque primero es inyector mecánico y después inyector bomba. Y vamos a agregar también ahora nuestra bomba de alta presión Common Rail. Actualizamos. No. Entonces, le ponemos favorito. Sí, señor. Vamos para acá. Actualizamos nuevamente. Ponemos más. CRD bomba de alta presión. Ahí está. Perfecto, perfecto. Entonces, podríamos... está bien, está bien. Está bien que lo vean así. Ya. Perfecto. Bien, chicos. ¿Dudas? ¿Consultas? Vamos a buscar... Vamos a buscar la carpeta... 740. Ahí me quedó. Vamos a ver si quedó registrado la asistencia. Ahí está. Ya. Vamos para acá. Vamos a ver quién es. Si llegó gente, por ejemplo. Vamos a ver si llegó Javier.
Javier no llegó, no. Después viene Ángelo Franco, llegó Ángelo Franco, sí señor. Llegó Matías Rodrigo, sí. Israel, no. Eduardo David, A, B, C, D, E, no. Diego Eduardo, sí señor, Diego Eduardo Romero. Y José Luis Eduardo. José Luis, no lo veo. Ya está. Bien, chicos. ¿Estamos hasta acá? ¿Qué les parece? ¿Terminamos de grabar? Descartar. No, tengo que colocar aquí, ¿no? Aquí era Profe, detener la grabación. ¿Sí? Ángelo. ¿el trabajo del TD2 todavía sigue en esa fecha o lo modificó? Todavía no lo he modificado. Voy a esperar.